Bueno, María Marta Durán es de la ciudad o del país de Costa Rica. Ella es licenciada es psicóloga, docente de posgrado de la Universidad Nacional a Distancia de Costa Rica. Es especialista en temas de violencia y convivencia en la escuela. Forma parte también de una institución regional que se llama HAP por Latinoamérica, en la cual formamos parte. Y es una investigadora y una estudiosa del tema de la violencia y la convivencia. El tema que ella va a abordar el día de hoy es convivencia familiar y escolar, luces y sombras. Deseamos darle la palabra a María Marta y bienvenida. Muchísimas gracias, don Julio. Agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio. Quiero confirmar si me están escuchando bien y voy a proceder a compartir mi pantalla. Sí, doctora, adelante. La escuchamos con claridad. Perfecto. Aquí estoy entonces. Bueno, muy buenos días nuevamente. Agradezco la invitación que me hacen a participar en este espacio, muy especialmente a don Julio, persona que aprecio profundamente y valoro muchísimo el trabajo que él ha desarrollado desde hace tantos años en su país y en la región también, porque desde Costa Rica hemos podido aprovechar su experiencia, sus aportes, sus conocimientos, sus cuestionamientos. Entonces, agradezco a la institución San Marcos del Sur también por abrirme las puertas y las pantallas de su institución. Entonces, vamos a comenzar a conversar un poco sobre el tema que nos convoca, convivencia familiar y escolar. Y a mí me interesa hablar sobre luces y sombras y por eso esta imagen que comparto con ustedes. Precisamente porque nada es absoluto, ¿verdad? Y quisiera partir con una parábola. La parábola de los erizos. Esta parábola se escribió en 1851 y creo que refleja muchísimo de las cosas que quiero conversar. Empiezo con la historia. En un crudo día invernal, los erizos de una manada se apretaron unos contra otros para brindarse calor. Pero al hacerlo, se hirieron entre sí con sus púas y tuvieron que separarse. Pero arrecia el frío y se ven obligados a juntarse de nuevo y volvieron a pincharse, tuvieron que distanciarse nuevamente. Estas acciones de aproximación y alejamiento duraron hasta que pudieron hallar una distancia adecuada para sobrevivir con el menor dolor. Esta es la parábola de los erizos de Schopenhauer, que se ha utilizado de muchas formas, incluso para, como metáfora, como analogía con las relaciones interpersonales. Tanto es así que hasta en poesía se ha abordado. Y este es un ejemplo de lo que les comento. Como los erizos, ya sabéis, los hombres un día sintieron su frío y quisieron compartirlo. Entonces inventaron el amor. El resultado fue, ya sabéis, como los erizos. Esta es una poesía o extracto de una poesía de Luis Cernuda de 1942. Quiero empezar entonces con esto para señalar que convivir, vivir con otro, con otros, conmigo, con el medio, estamos preparados para eso, pero no es sencillo. Entonces, no les voy a hablar de nada que ustedes no sepan, probablemente nada más voy a organizar la información de cierta manera para compartirla. Yo no los estoy viendo, creo que esta es una salvedad importante, yo no los estoy viendo. Si hay algún señalamiento, algún comentario, por favor agradezco al equipo de apoyo que me lo indique para poder abrir el espacio también y conversar. De eso se trata. La primera pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo se aprende a andar en bicicleta? Probablemente muchos de ustedes, especialmente en Lima, que se transita de tantas formas, incluyendo bicicleta. Yo quiero mucho a Lima. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Les puedo explicar
cómo tienen que sentarse, cómo tienen que agarrar la manivela, cómo tienen que poner los pies, cómo deberían adquirir o propiciar el equilibrio para transitar, para utilizarla. Yo creo que, como ustedes también lo saben, para aprender a andar en bicicleta, es en la bicicleta. Pero es un tema que requiere de práctica, requiere de ejercicio de uso para poder realizarlo. En ese sentido, entonces, ¿cómo se aprende a convivir? A convivir se aprende en la acción, porque somos seres sociales. Desde el momento en que nos conciben, estamos anudados y acunados en un vientre de otra persona, de nuestra madre. Ya somos dos. Entonces, vivir ¿con quién? Esa interacción que se genera tiene que ver conmigo, con el otro, sea conocido o desconocido, y con el entorno. Yo creo que esto es importante de señalar porque muchas veces nos brincamos a esa primera persona fundamental que soy yo. Convivir tiene que ver también convivir conmigo, ¿verdad? Convivir conmigo, aprenderme, conocerme, respetarme, quererme. Todos los valores que requiero para la interacción con otros también son válidos para mí. Entonces, me parece importante señalar que la relación conmigo es fundamental, porque a partir de esa relación conmigo también se establecen esas relaciones, esas interacciones con el otro o con la otra, que puede ser conocido o no, ¿verdad? El ir en el taxi, en el bus, caminando hacia nuestro trabajo, hacia nuestra oficina, hacia la escuela, para el centro educativo, para dejar a nuestro hijo o nuestra hija. Estamos rodeados de personas. Y además hay otra relación que es importante y es con el entorno en general también. Ese respeto, esa relación pacífica, ideal, también tiene que ver con el entorno en general. Y esas relaciones pueden tener muchas formas, por eso les pongo una espiral, porque además pueden ir cambiando conforme se desarrollan. Desde una conexión momentánea, una relación que inicia o un vínculo que es más sólido. Y como les mencionaba, también tiene que ver con espacios privados, con espacios públicos, con la familia, con los centros educativos, con los lugares de trabajo, con la comunidad, con el medio. Hasta ahora, estoy nada más revisando cosas que todos y todas conocemos. Ahora, cuando hablamos de convivencia y cuando nos centramos en la familia, ¿qué aporta usted a la convivencia familiar? Me interesa mucho dejarles estas inquietudes. No sé si vamos a tener espacio para conversarlas más ampliamente como hubiera querido, pero si quisieras dejarles esa interrogante. ¿Qué aporta usted a la convivencia familiar? Y vamos a seguir hablando un poquitito de algunos elementos al respecto para ayudarle en esa reflexión. También agregaría que aporta usted a la convivencia en el centro educativo. ¿Por qué? Porque también somos parte de esa convivencia, de esa interacción que se genera dentro de el ámbito escolar. Por eso es que quiero partir de este señalamiento. La familia es importante en la construcción de modelos de convivencia escolar y vamos a empezar a desarrollar algunos elementos al respecto. Parto y quisiera como darles mi punto de partida. Parto de que en el contexto educativo, en el centro educativo, hay una dinámica entre las personas que ahí conviven. ¿Quiénes conviven? Por supuesto, el estudiantado. El estudiantado es el centro de un espacio educativo. Pero ese estudiantado también está en interacción con personas adultas de la institución.
docentes especialmente, pero no únicamente. También los administrativos, todo el equipo de apoyo académico, la gente que colabora en otras tareas para el ejercicio de la misión docente, de la misión educativa, es parte de ese grupo también. Los familiares o las personas responsables de niños, niñas y adolescentes también son un componente fundamental de este contexto y de esta dinámica educativa, y por supuesto la comunidad también. Cada uno de estos subsistemas, digamos que esto es como un sistema, y cada uno de estos subsistemas interactúa en sí mismo, es decir, estudiantes con estudiantes, personas adultas, docentes, en este caso que puse como ejemplo, docentes con su grupo de docentes, familiares, etc. Pero también hay interacciones entre ellos, como en la relación del estudiantado con el equipo docente, con el equipo administrativo de la institución, cómo es la relación de las personas, padres, madres o encargados, tanto con el equipo docente, el equipo administrativo, como con el estudiantado o con la comunidad en general. La comunidad, me refiero a la comunidad inmediata, que también tiene relación y tiene impacto en esta dinámica. ¿Por qué? Somos parte de esa comunidad. No nos podemos desligar. Entonces, si ven ese núcleo en el centro, ahí es donde, en esa interacción entre todos esos subsistemas, es de donde hablamos de convivencia escolar o de situaciones de violencia escolar también. Quiero contarles un caso que hace un tiempo estuvimos abordando en una institución educativa acá. Un padre de familia llega a dejar a su hijo a la escuela y el parqueadero está muy lleno. La persona de seguridad que está en la entrada del lugar le dice que se tiene que esperar un momento para poder brindarle el acceso. El señor se enoja muchísimo porque va presionado porque tiene que ir a trabajar y empieza a gritar y a pelear con el señor. Esto, nuestra hora de ingreso a la escuela es a las 7 de la mañana. Esto antitos de las 7 de la mañana, ¿verdad? Con mucha gente alrededor, con muchos niños y niñas y adolescentes, pues es una escuela-colegio, con otros padres y madres de familia y etcétera. La situación realmente fue muy agresiva por parte de este señor, del padre de familia. Y una de las inquietudes que nosotros planteábamos posteriormente fueron dos. Uno, ¿cuál fue la reacción institucional ante esa situación? Porque es un modelo, ¿verdad? Son modelos los dos, tanto la reacción del padre de familia como la reacción institucional frente a una agresión. Y dos, ¿qué pasa con el estudiantado en ese caso? ¿Cómo se abordó el tema con el estudiantado? Esto es importante, entonces señalarlo, no podemos perder de vista que estamos funcionando de manera integral. Y por eso la espiral que dejé atrás. Ok. Si mi propuesta es que veamos las cosas de manera diferente, estamos viendo lo mismo pero de manera diferente, quisiera preguntarles cuál de esos dos puntos rojos es el más grande. Ok. Probablemente, ya se dieron cuenta que los dos son del mismo tamaño. Sin embargo, depende de los elementos que están alrededor que la percepción cambia. Este es un juego de percepción, como nos pasa en la cotidianidad, en la vida real. Cómo podemos ver las cosas de una manera o de otra. Entonces, mi propuesta es compartir con ustedes algunas ideas precisamente para ver si podemos reenfocar ese punto rojo, que en este caso sería el tema de la convivencia, y podemos enriquecer de alguna manera. Quiero contarles que yo empecé a estudiar
temas de violencia escolar, perdón, desde el bullying. Desde el bullying, en un momento en que teníamos una crisis en el país por situaciones de violencia. Esto fue en el 2010. Por situaciones de violencia en el contexto educativo. No teníamos en aquel momento mayor orientación sobre el manejo de situaciones de bullying. Y entonces empecé a trabajar esto vinculado con mis estudios doctorales. Esa fue una experiencia muy rica, muy interesante, que me ha acompañado durante muchos años en la carrera y que me permite vincularme, entre otras personas en Latinoamérica, con don Julio Caroso. Y esto es importante. Sin embargo, en el trayecto, yo estaba enfocada en temas de violencia escolar. En el trayecto me doy cuenta de que para abordar violencia escolar necesitamos el foco de la convivencia. Con violencia escolar nosotros podemos mitigar, podemos prevenir desde las acciones que van muy vinculadas con convivencia. Entonces creo que también este es un punto importante a señalar. Para mí el eje es convivencia, sin dejar de atender temas propiamente que se generan con situaciones de violencia que sabemos que son muy complejos y muy delicados. Por eso, con estos señalamientos que les estoy planteando, quisiera compartir con ustedes, esta es, digamos, la imagen principal que quiero compartir con ustedes en este día, la imagen guía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de factores moderadores o intervinientes de la conducta violenta, podemos señalar al menos estos elementos y que también están en relación con conductas pacíficas y sanas. Es decir, cada uno de estos factores puede convertirse en un factor de riesgo o en un factor de protección, dependiendo de las condiciones en que se den, ¿verdad? Entonces, el contexto, podemos tener un contexto muy favorable para el desarrollo sano de una persona. Podemos tener características individuales particulares que van en esa línea también, una interacción con grupo de pares, condiciones familiares, condiciones estructurales y condiciones en los centros educativos que pasan por cultura institucional que propicien conductas sanas y pacíficas en términos de convivencia, pero también podrían generar conductas violentas. Entonces, quisiera tratar, hasta donde el tiempo nos lo permita, de conversar sobre algunos elementos en relación con algunos de estos factores. Entonces, quisiera empezar por hablar de algunos elementos contextuales que no podemos obviar en este momento en nuestra realidad. Quisiera mencionar cómo impactan algunos de esos elementos de contexto en las características de nuestros niños, niñas y adolescentes, de sus hijos y de sus hijas. Por eso están aquí probablemente, porque están interesados y comprometidos en darles las mejores condiciones de vida y de estudio a sus hijos y a sus hijas. También, obviamente, quiero mencionar algunos elementos sobre condiciones en los centros educativos y, por supuesto, tema familiar. Vamos a ver hasta dónde podemos desarrollar estos elementos. Como les decía, yo amo Lima, especialmente Barranco, por motivos personales. Tengo hermanas allá. Y esto es Lima. Estamos hablando de contexto, ¿sí? Y estoy proponiendo dos imágenes contrastantes también, porque eso es Lima. Y estoy pensando, por ejemplo, en el tráfico de Lima. Estoy pensando en las condiciones ambientales de Lima. Estoy pensando en las condiciones estructurales también de Lima, ¿verdad? Las diferencias entre los diferentes estratos sociales, por ejemplo. Y lo vinculo, y nada más lo voy a mencionar, con los retos ambientales que nos enfrenta la realidad actual, con temas sociales y demográficos, con temas de globalización
y conectividad también, ¿verdad? De crecimiento de la economía y el dinamismo de esa economía con los avances tecnológicos, por mencionar algunos de los elementos que juegan en este marco contextual. Y quisiera puntualizar, he tenido la ventaja de que ayer se presentaron ideas valiosísimas y creo que hay algunos de los elementos aquí que están alineados con lo que ayer se conversó. Y en esa línea, precisamente, quiero señalar algunos paradigmas y paradojas en ese contexto que estoy señalando especialmente a partir de la influencia de la tecnología en nuestras realidades. ¿Por qué? Porque entonces ahora, ¿cuál es el paradigma del ser humano? ¿Verdad? El ser versus el tener se posiciona y cada vez más fuerte. El ser ganador o perdedor también. Y hay una competencia que se está haciendo cada vez más compleja, menos sana, más sangrienta y que lo vemos de muchas maneras, incluyendo las guerras que en este momento, lamentablemente, se viven en muchos lugares del mundo. Otro elemento que es importante en la sociedad del ya y de las 24 horas, ¿verdad? En este momento tenemos acceso al mundo en cualquier momento. Esto incide, por supuesto, también en las nuevas formas de interacción de las nuevas generaciones. Yo soy del siglo pasado. Yo nací en el siglo pasado. Yo soy de otra generación. Y he tenido la fortuna de ver muchísimas transformaciones, incluyendo la llegada de Internet, ¿verdad? El desarrollo tecnológico también que hemos venido desarrollando. Antes hablábamos de nativos digitales, en este momento, y hablábamos del mundo real y el mundo virtual, etc. En este momento, y ayer nos lo decía Ana Campelo en una presentación fabulosa que nos brindó ayer, que ya no podemos hablar de dos mundos. Ya no podemos, el mundo es uno solo, el mundo está integrado, pero está integrado de una manera diferente a como nosotros lo conocimos, nosotros y nosotras lo conocimos en otro momento. Yo creo que por aquí debe haber papás jóvenes, tal vez incluso a ustedes ya les ha tocado más cerca esta transformación. Pero en algún momento hablábamos de nativos digitales, como los que nacían ya con esta gran influencia de la tecnología. Y hablábamos de una cultura relacionada con medios electrónicos. También hay un ideal de felicidad que se basa en el éxito como meta, en ganar, ya lo mencionamos, en el menor tiempo posible y con el dinero como lo único valioso en la vida. Si ustedes se dan cuenta de las cosas a las que tenemos acceso a través de medios de comunicación, de televisión, por ejemplo, los programas, los videojuegos de nuestros muchachos y nuestras muchachas, ¿qué es lo que se fomenta? ¿Y cómo se maneja esto? Estamos en un entorno muy volátil, muy cambiante y muy violento también. Muy violento. Vean las películas que estamos en este momento. Nada más se dan una vueltica ahí por el cine de la casa o del barrio, de camino a su lugar de trabajo y se dan cuenta de cuáles son las películas que se están presentando en cartelera. Muchas probablemente tendrán que ver con sexo, que es otro de los elementos que se mencionó ayer y no lo voy a abordar. La sexualidad, el desarrollo sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes en este contexto, las presiones que viven. Y por otro lado, probablemente van a tener algunas de esas películas que tengan que ver con violencia de diferente forma también. Entonces, estos contextos que cada vez se acentúan más, que cada vez nos separan más en términos de recursos económicos, por ejemplo, que se acentúan cada vez más, que en un entorno climático también cada vez más adverso, ¿verdad? Y que a la vez está generando
una competitividad acelerada, una dificultad para la postergación, ¿verdad? Y cuyo ideal de felicidad es complejo de alcanzar, porque además, si decimos que el éxito es la meta, ¿qué estamos definiendo como éxito? ¿Verdad? ¿Qué es para usted que me escucha? Éxito. Probablemente no sea lo mismo que para mí, ¿verdad? Y cómo alcanzar. Ok, entonces, sigo. Vean las paradojas que se generan entonces. Algunas, nada más por mencionar algunas. Tenemos más producción, sí, pero más inequidad. Estamos explorando el espacio, pero no logramos vivir en equilibrio con nuestro entorno. Las nuevas tecnologías nos permiten saber más y estar en más sitios, pero a la vez se abre la posibilidad de violentar a más personas. Tenemos más relaciones con otros y estamos más cerca, sí, también, pero la atención es flotante. Tenemos dificultades para prestar atención al otro y a lo otro también. Y ayer, nuevamente, en la participación de Ana, y me parece que la de Jimena también, nos hablaban de estos elementos que yo quiero nada más mencionar y enfatizar. Porque esto define también qué tipo de familia tenemos, cómo impacta todo esto en nuestra familia, cómo impacta todo esto en el desarrollo de nuestros niños y niñas. Y tengo que contarles algo que me llamó mucho la atención. Me puse a buscar en Google familias peruanas. Y por supuesto lo que salen son familias idealizadas, me parece a mí, ¿verdad? No todas las composiciones familiares tienen esta estructura. Papá, mamá, abuelitos y chiquitos y todos felices, ¿verdad? Tenemos muchas madres solteras, por ejemplo, madres que afrontan la crianza de sus hijos solas. También tenemos un grupo de padres solteros, cada vez menor, y que tienen mucho, en general tienen más apoyo. Tenemos diferentes estructuras familiares, tenemos otros tipos de familias que surgen. Pero lo que quiero señalar con esto es que también para nuestras familias, todo este contexto y todas estas nuevas realidades inciden en la forma en que nos relacionamos. ¿Cómo le fue con pandemia? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que quedarse trabajando desde la casa? ¿Cuántos tuvieron que lidiar con la interacción con su pareja, si tienen pareja, con los niños y las niñas o sus muchachos en el mismo espacio, utilizando idealmente dispositivos? Y quiero clarificar que hablen estos términos también porque estamos en una institución privada, entonces estoy asumiendo algunas cosas, ¿ya? ¿Cómo le fue con eso? ¿Cómo le fue con eso? ¿Cómo le fue con los chiquillos y las chiquillas conectadas tantísimas horas con dispositivos cuando era posible también, ¿verdad? Porque sabemos que en muchas regiones eso no funcionó y que la pandemia ha sido una fuente más bien de ampliación de brechas. Pero bueno, ese es otro tema que también tiene que ver con contexto. Pero, ¿cómo le fue con la convivencia? Tenemos datos de todas las cosas que pasaron en el mundo en el marco de la pandemia, en el marco de esa convivencia cada vez más cercana, en el espacio en que nos corresponde volver a encontrarnos, porque bueno, yo salgo en las mañanas a trabajar y regreso en la tarde-noche y entonces estamos un ratito en la mañana y un ratito en la noche, los fines de semana hacemos algunas cosas juntos, etc. Pero estar 24/7 en muchos casos no fue fácil y empezaron a generarse una serie de cosas que tampoco vamos a abordar, pero que también quiero dejar sobre la mesa. Y esto tiene implicaciones en la educación también, por supuesto. Este contexto tiene implicaciones en la educación, eh, que, que espero que veamos conforme vamos a avanzar un poquitito más con este tema.
porque quiero señalar algunos elementos sobre el centro educativo. Quisiera preguntarles cómo vamos hasta aquí. A propósito de esa interacción y de la importancia de ver gestos. Todo bien, doctora, todo claro, se está escuchando bien, Sí. las presentaciones también se están viendo bien. Sí. Al final de la ponencia tendremos un espacio para poder hacerle las preguntas correspondientes sobre el tema. Ok. Listo, pero si sobre la marcha hay algo que no queda claro, por favor, no se limiten y pueden hacerlo para poder continuar. Ok, entonces, también quisiera mencionar algunos elementos sobre el centro educativo, porque también si estamos hablando que en el centro educativo se integran diferentes subsistemas, ¿verdad? Entonces todo esto también afecta la dinámica institucional. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de muchachos y muchachas o de niños y niñas tenemos en este momento? Probablemente son niños y niñas cada vez más activos, que requieren respuestas cada vez más rápidas, que requieren actividades que logren atraerlos, engancharlos, actividades que permitan generar disfrute en el aprendizaje. Y no sé en el caso de ustedes, pero en el caso nuestro, la currícula desde el Ministerio de Educación Pública no va al ritmo de estos cambios, ¿verdad? Entonces, también este contexto nos obliga a estar atentos a nosotros como personas adultas y tratar de generar esas transformaciones a un ritmo lo más acelerado posible, adaptarnos de la mejor forma a estos cambios para poder dar las condiciones ideales para estos niños, niñas y adolescentes que tienen características diferentes a las que teníamos nosotros y probablemente a las que tenían a nuestros estudiantes, para las personas docentes, por ejemplo, hace 10, 15, 20 años. Yo tengo 33 años de trabajar en academia. Bueno, los muchachos con que yo trabajaba al inicio en la universidad hace 33 años, claramente no son ni cercanamente parecidos a los que en este momento tenemos en la universidad. Y eso es importante y probablemente esto se refleja también en centros educativos en todas las edades. Entonces, algunas situaciones que alteran la violencia en el centro educativo, que no las voy a desarrollar, nada más voy a mencionar que el abuso y la violencia claramente alteran la convivencia, que la accidentalidad también incide, que el consumo de sustancias psicotrópicas, psicoactivas, también es un tema que cada vez está cobrando más relevancia. Las conductas suicidas o autolesivas, que también sabemos que tienen algunos componentes, algunas motivaciones, algunos impulsos generados desde redes sociales, también estas cadenas, estas pruebas, ¿verdad? De hasta dónde sos capaz. Esta necesidad de me gusta, que es cada vez más enfermiza, porque lo que necesitamos es, o lo que se necesita, o lo que necesitan nuestros niños y niñas, entre comillas, es visibilidad. Y eso es responsabilidad nuestra, atenderlo, manejarlo, prevenirlo. También los trastornos de aprendizaje obviamente alteran la convivencia, la maternidad y paternidad temprana y temas disciplinarios en general alteran la convivencia. Vean que ahí estamos integrados todos los subsistemas, ¿verdad? Todos los subsistemas desde la comunidad, y no mencioné el subsistema más importante, que es el nacional, que nos cubre a todos como instituciones educativas en temas de política pública, política educativa y lineamientos en general. Pero vean que ahí estamos todos involucrados. Y por otro lado también, en relación con violencia, quiero señalar que ya desde el 2004 la violencia
se aborda como un problema social, como un problema de salud pública. Y la violencia escolar es parte de esta condición. Y muy rápidamente también podemos hablar, cuando hablamos de contexto educativo, podemos hablar de violencia en la institución que se genera dentro de la institución. Podemos hablar de violencia hacia la institución o de violencia de la institución. Son elementos diferentes. Por ejemplo, violencia en la institución podría ser bullying, ¿verdad? Situaciones que se dan dentro de ese contexto del centro educativo. Violencias a la institución, agresiones que se dan desde grafitis, ruptura de estructura, ruptura de mobiliario, etc. Y violencia de la institución que tiene que ver con lineamientos, parámetros que se definen dentro de la institución y que no están alineados, por ejemplo, con normas éticas, que no están alineados con derechos humanos, etc. Que también tenemos situaciones de ese tipo. Perdón. Ahora, por supuesto que tenemos impactos de estas situaciones que afectan la violencia familiar y escolar. Algunos que podemos mencionar tienen que ver con salud, con el ajuste social, con el aprendizaje y con el ambiente escolar. Sabemos que las condiciones necesarias para el aprendizaje, por ejemplo, tienen que ver con el disfrute, con la riqueza, con la posibilidad de crear, hacer. Si estamos en condiciones adversas para ese disfrute, para esa posibilidad de crear, para esa posibilidad de aportar, vamos a tener limitaciones y que van a afectar todo esto. Todo esto. A ver. Este es un tema que tampoco voy a desarrollar porque ayer varias personas, Jimena lo mencionó también Joan en su participación, los estilos parentales y los estilos docentes, ¿verdad? ¿Cómo manejamos afecto, límites y exigencia, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr ese equilibrio? ¿Cómo podemos lograr ese equilibrio? ¿Cómo podemos establecer límites con amor? Que este es el ejercicio que debemos desarrollar de manera permanente. Sin embargo, también es claro que nada es absoluto, y se los dije desde el inicio. Este es el ideal, ¿verdad? Límites con amor. Lo que debemos intentar es que cada vez tratemos de lograrlo, ¿sí? Porque vamos a tener momentos en que necesitamos poner altos, que vamos a necesitar una participación más, una intervención más autoritaria, ¿verdad? Y otras veces las condiciones nos van a permitir ser más permisivos, ¿verdad? El extremo ausente es el que no podemos favorecer de ninguna manera. Y ese equilibrio que nos permita acercarnos a ese manejo afectivo es el ejercicio al que los invito de manera permanente, papás, mamás, docentes, personal administrativo de la institución, ¿verdad? Porque no es sencillo, no es sencillo. Y pasa por lo que mencioné al inicio de esa convivencia conmigo misma, también. También es un ejercicio personal y de convicción para el trabajo desde esta perspectiva. ¿Cómo vamos de tiempo, por favor? Doctora, estamos bien de tiempo. ¿Sí? Ok. Sí, podemos continuar. Bueno, vamos a hablar de algunas luces y sombras que es mi propuesta. Como les decía, yo creo que nada es absoluto, de todo podemos tener una perspectiva positiva, una perspectiva que no lo es tanto. Entonces, los pilares de la educación del siglo XXI son estos 4. Aprender a conocer, aprender a ser y aprender a vivir juntos para posibilitar la convivencia pacífica. Esto se viene trabajando desde el siglo pasado.
¿verdad? Este es un ideal que se viene desarrollando en diferentes foros, en diferentes espacios, desde el siglo pasado. Sin embargo, esto está maravilloso y este es el ideal que compartimos muchísimas personas y que trabajamos activamente para tratar de concretarlo. Pero, el mundo al revés. Vean lo que dice Manolito Mafalda. La comprensión y el respeto, eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Muy válido el señalamiento. Pero vean la imagen a la par, ¿verdad? Una mujer pegándole a un niño y no con esa genialidad que tiene jugando con el sonido, ¿verdad? Paz. Así son el golpe. Entonces, vean qué interesante. Vean qué interesante. Nuevamente, creo que no les estoy señalando nada nuevo, nada más. Estoy organizando la información de una manera particular. ¿Cómo podemos lidiar con ese ideal en un mundo que a veces parece que es adverso al logro de ese sueño, de ese aprender a vivir juntos y posibilitar la convivencia pacífica? Creo también que hay que tener atención en que el Estado es parte de eso y hay algunos lineamientos clave que deben partir desde el Estado. Hay políticas públicas que deben ser formativas, no punitivas. Hay diferencia fundamental en este elemento. Y por supuesto que también hemos visto, especialmente en los últimos años, cuidado con la judicialización de los problemas de menores de edad, ¿verdad? De repente, en un momento, por una situación, los conflictos existen y los conflictos no son malos per se, más bien son motores de aprendizaje, de convivencia también, ¿sí? Pero, ayer incluso estaban conversando sobre algún caso en donde en un momento, ¿verdad? Por una situación entre estudiantes, ya estaban hablando con abogados, ¿sí? Cuidado con la judicialización de los problemas de menores de edad. No pierdan la perspectiva. Si ustedes tienen varios hijos o varias hijas, pueden recordar las etapas de desarrollo de esos niños y de esas niñas. Hay momentos en que pelean hasta por el juguete. Y es parte de su proceso de desarrollo, ¿verdad? Para adolescentes, la interacción es fundamental y la interacción entre adolescentes no es fácil. Están aprendiendo del mundo, su cuerpo está cambiando, las relaciones entre ellos también. Hay que tener mucho cuidado también con el manejo de estos temas, porque yo creo que debe ser desde la comprensión, nuevamente desde la formación y no desde la judicialización, desde el castigo. Y para esto es importante la inversión social, que no podemos obviar, ¿ok? Porque lo que queremos es gestar relaciones sanas que potencien un desarrollo humano saludable, el aprendizaje socioemocional del que tanto hablamos ayer, en un clima escolar positivo, pero ese clima escolar positivo tiene que responder a una cultura escolar favorable a los derechos humanos también, favorable a la paz, favorable al desarrollo del estudiantado. Hay una serie de condiciones también que deben verse a lo interno del centro educativo. Digamos. Ok. Y en otra actividad en que estaba hablando también para familias, y estamos hablando de violencia en línea. Una de las conclusiones o de los elementos que yo les planteaba es esta. La prevención pasa siempre por el amor
multiplicado por la presencia, más límites que deben ser claros y sostenidos y de pareja, deben ser de familia, más tiempo libre. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo sé yo que algo le pasa a mi hijo o a mi hija si no estoy? Y eso no quiere decir que tengamos que estar 24/7 ahí. Quiere decir tener presencia, tener atención, tener vinculación con los míos, con mi gente. Y en ese sentido es que hablo de presencia. Y una presencia amorosa también, porque si estoy ahí para revisar, para regañar, para cuestionar, probablemente esas brechas van a empezar a abrirse, las distancias van a empezar a generarse y se van a empezar a ampliar. ¿Cómo puedo? Y ahí vamos con los límites. ¿Cómo puedo manejarme yo con límites claros, con amor? Ayer tuvimos una exposición lindísima sobre disciplina positiva que nos da elementos para abordar esta temática. Y otra cosa que quiero señalar es la importancia del tiempo libre, la importancia del ocio y la recreación. ¿Por qué? Porque probablemente a ustedes les pase lo mismo que a mí. Trabajamos y trabajamos y trabajamos. Y tratamos de que nuestros niños y niñas también tengan una agenda muy rica, ¿verdad? Muy amplia, muy diversa. También necesitamos espacios libres para ellos, para nosotros, que nos permitan, por un lado, descansar, desconectarnos, hacer otras cosas. Se vale hacer otras cosas, se vale descansar, se vale no hacer nada en los tiempos en que eso es posible y todo con equilibrio, por supuesto. Pero necesitamos tiempo y el tiempo de aburrimiento para niños, niñas y adolescentes puede ser un motor creativo, porque puede que se queden refunfuñando en el cuarto, en la cama, en la sala, pero en algún momento probablemente, y con el apoyo de ustedes, probablemente va a buscar algo que hacer y le va a dar la posibilidad de crear, de hacer, de inventar. Bueno, lo remito a nuestras propias experiencias también. Nosotros antes teníamos espacios para nosotros de niños y de niñas. Y a pesar de que hay cosas que han cambiado, el tema de los valores de la familia deben ajustarse, sí, pero hay valores fundamentales que se mantienen, incluyendo estas posibilidades de compartir desde la alegría, desde el disfrute, desde la creación, desde la elaboración de cosas en conjunto. Entonces, este es un tema que me parece muy importante señalar porque tendemos a obviarlo y que tiene impacto claramente en la convivencia. Este es un poquito más elaborado, lo voy a señalar muy rápidamente porque son algunas estrategias de prevención y mitigación de la violencia escolar a partir del desarrollo de destrezas psicosociales que tiene que ver con la necesidad, la demanda de atender del incremento de los vínculos prosociales en el contexto educativo. ¿Ya? Esto es muy importante, muy importante y es trabajo del equipo de formadores y de formadoras. La importancia de establecer límites claros y constantes que tienen que ver con acuerdos de aula, bueno, que ayer ya nos habló don Julio sobre estos temas, conciencia del problema, el aprendizaje de valores, aquí incluyo el valor del conflicto también. El enseñar habilidades para la vida es otro elemento importante, necesario. Y aquí quiero hacer un paréntesis, perdón, es que van surgiendo cosas cuando estoy conversando. Al igual como aprende uno a convivir en la convivencia. Y para esto, sobre todo en nuestros primeros años, necesitamos modelos. ¿Y quiénes son nuestros modelos inmediatos en nuestros primeros años?
nuestros familiares, especialmente papá y mamá. Eso no lo podemos perder de vista, porque ahí adquirimos una serie de comportamientos base validados en nuestro hogar, ¿sí? Y que la primera experiencia de exposición de esas formas de interacción va a ser en el centro educativo, en la escuela, porque ahí vamos a estar solitos y solitas como estudiantes y vamos a tener que atender y resolver una serie de situaciones que se presentan en esa cotidianidad, ¿verdad? Entonces, esto es un tema importante. No olviden que ustedes son modelos para sus hijos y para sus hijas, por favor. No podemos enseñarle a alguien a hacer silencio si le gritamos porque se calle. ¿Verdad? Hay una contradicción evidente en esa situación. Necesitamos ofrecer apoyo y cariño, soporte dentro y fuera de la familia, un ambiente educativo y red de amistades. Papás y mamás, por favor, por favor, por favor. ¿Saben ustedes si sus hijos y sus hijas tienen amigos y amigas? Las redes amicales son fundamentales y sobre todo las redes presenciales. Yo necesito tener un amigo y una amiga que me acompañe, que me respalde, que me impulse para equilibrarme en muchos aspectos. Es importantísimo, pongan atención si sus hijos o sus hijas no tienen amigos, no tienen amistades. Eso es de muchísima atención. Y en contextos de violencia escolar, especialmente en violencia agravada, como es el bullying, las amistades tienen un valor grandísimo. Y es uno de los elementos con que menos cuentan las personas que son señaladas como agredidas. Entonces, sabemos también que el apoyo de los demás frente a situaciones de violencia, el apoyo a una persona, diluye la agresión. Entonces, hay que tener cuidado y atención con esto. Hay que establecer y comunicar expectativas altas, planes de desarrollo, canales de retroalimentación, por ejemplo, ¿verdad? Soñemos con ellos, enseñémosles a soñar, porque los sueños son posibles. Hay que trabajar por alcanzarlos, pero bueno, tengamos expectativas altas, eso le da confianza también a nuestros niños y niñas. Brindemos oportunidades de participación significativa y maneras constructivas de destacarse. A veces hay muchos niños que lo que necesitan es que los tomen en cuenta y no encuentran la forma de hacerlo de manera positiva, de manera pacífica, de manera óptima dentro del grupo en que se desenvuelve. Nosotros y nosotras como personal docente, como personal administrativo, como padres y madres de familia, tenemos que comprometernos con buscar esas oportunidades de participación significativa. Y ayer Joan también nos dio ejemplos lindísimos al respecto, ¿verdad? Que nos cuestionaba, por ejemplo, si el buscapleitos, el chiquillo o la chiquilla buscapleitos era más bien un niño o niña inquisitiva y curiosa. Si una persona, un niño, un adolescente irrespetuoso era más bien es más bien una persona sincera que no sabe cómo manejar ese tema. Una persona desafiante es más bien una persona decidida, ¿verdad? Todo, estamos hablando de tratar de ver las cosas un poquito diferente, de abrir otras posibilidades de abordar. Entonces, esto también me parece que es importante de señalar en esas luces y sombras que podemos señalar en el marco de la convivencia familiar y la convivencia escolar. Ustedes son clave. Todas las personas que están aquí presentes son clave para poder lograr esto. ¿Ok? Algunas ideas nada más en relación con el desarrollo de
Habilidades cognitivas, emocionales y sociales, que sabemos que eso es parte de lo que necesitamos desarrollar en generar en el espacio educativo. Tenemos que fomentar la convivencia del clima escolar. De eso estamos hablando. Por supuesto, un clima escolar sano, favorable, adecuado, respetuoso. Necesitamos educar para la paz y para los derechos humanos. Eso. Vean que todo esto es un tema más institucional y más de aula. Necesitamos generar entornos favorables para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos. Esto en temas de promoción, pero también en prevención. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que tomamos ante comportamientos que pueden afectar los derechos de otras personas en el entorno educativo? Y esto no va únicamente con estudiantes, va también con el equipo docente, con las personas que trabajan en la institución. ¿Por qué? Porque en el contexto educativo son modelos también. Y eso no lo podemos perder de vista. Atención al apoyo oportuno frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, que ya lo hemos mencionado. Y por supuesto, el seguimiento y la evaluación de esas estrategias que estamos implementando para ver si son efectivas o no, qué cosas tenemos que corregir en el camino. Algunas reflexiones, quiero ir cerrando ya. Convivir es un verbo, implica acción. Esa es la primera reflexión. Hay que aprender a establecer las distancias óptimas con la otra persona. Y la familia y el centro educativo son fundamentales para este encuentro conmigo misma y con el otro. El conflicto es una oportunidad de aprendizaje y no lo vamos a obviar en el transcurso de toda nuestra vida. Tenemos que aprender a enfrentarlos de la mejor forma, sin miedo. ¿Por qué? Porque son parte de la vida. Validar emociones es también importantísimo para todos. Aquí yo creo que también nos podemos ver nosotros en ese espejo. Validar emociones es muy importante. Es el sentirse sentido por alguien. Esto implica reconocer las emociones de otra persona y brindar alternativas si fuera necesario. No se olviden que ustedes son modelos, que somos modelos. Si yo estoy en la calle, y eso es muy latino, si yo estoy en la calle y a pesar de que hay semáforo, veo para un lado, para el otro y no viene un carro y cruzo y al frente tengo un niño o una niña, soy modelo también. ¿No les ha pasado que le pregunta a la persona que le acompaña que por qué esa señora cruzó cuando no tenía que cruzar? A mí se me ha pasado y he tratado de aprender la lección de no correr tanto hasta para esas cosas y fijarme muy bien. Las habilidades socioemocionales son fundamentales para la construcción de la convivencia pacífica y sana. En eso hemos venido trabajando desde ayer y creo que ese es un elemento que puede estar claro en este momento. Y aprender a convivir en la forma en que equipamos a nuestros niños, niñas y adolescentes para la vida. Y ellos son lo que más amamos. Yo creo que aquí también el amor, la ternura están presentes. Algunas reflexiones, nada más algunas inquietudes que quiero dejar también plasmadas, como qué iniciativas y propuestas específicas y transformadoras desarrollan o impulsan los distintos actores en los establecimientos escolares. Vean que esto es general, pero en esta institución de ustedes perfectamente cabría poderse hacerse esta pregunta, ¿verdad? Y estamos hablando de los diferentes actores, es decir, de los diferentes participantes de los subsistemas que mencionamos. No es solo responsabilidad docente, no es solo responsabilidad administrativa, es responsabilidad también de padres y madres de familia y del mismo estudiantado, porque ellos tenemos una cultura adultocéntrica. Nosotros decimos qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos quieren. ¿Cuántas veces les hemos preguntado a ellos y a ellas? ¿Cómo contribuimos desde nuestro rol y función a la mejora de la convivencia y construcción de la ciudadanía? ¿Hacia dónde es necesario orientar nuestra labor frente a los nuevos escenarios post-pandemia y en el marco del derecho a la educación? ¿Cuáles son algunas líneas de generación y aplicación de conocimiento que atiendan desafíos educativos
presentes en el contexto actual. Estas son solamente algunas ideas que en el desarrollo me parece que es importante clarificar. Y algunas recomendaciones muy puntuales para la institución educativa, que es quien nos invita a participar en este espacio. Yo creo, hay muchísimas posibilidades. Creo que aquí de lo que les he planteado se derivan muchas recomendaciones, pero puntualmente quisiera hablar de la formación del personal educativo. Vean que hablo de personal educativo y no únicamente de los docentes. Para mí, en mi trabajo con prevención y atención de violencia escolar, hay personas que son fundamentales, las personas de seguridad, por ejemplo, las personas que apoyan con los lugares de alimentación, se llaman SOAS, se llaman restaurantes dentro de la institución, el nombre que tengan. Las personas que ayudan con el aseo. Para mí ellas son personas fundamentales para trabajar y para identificar situaciones, por ejemplo. Entonces, por eso hablo de personal educativo en general, porque son todos y somos todos también. Hay un tema personal que lo he venido señalando desde el inicio, ¿verdad? Y que aquí se cruza con algunos de los elementos que desde el punto de vista profesional creo yo que hay que fortalecer y trabajar, y que esta iniciativa en que estamos hoy está alineada precisamente con este enfoque. Entonces, el trabajo en competencias socioemocionales, los estilos docentes, ese equilibrio entre cuidado, afecto y estructura y orden. Perdón, las capacidades para propiciar una sana convivencia, las formas de atender situaciones de conflicto, violencia escolar y bullying a partir de herramientas pedagógicas, procedimentales y legales para su atención. Otra vez, tienen que ser procesos formativos y no punitivos, a no ser que la situación realmente lo amerite. El manejo en y del aula, los estilos de liderazgo que ya los mencioné, y que tienen que ver mucho con las cabezas de las instituciones también. La atención al modelaje, todos somos modelos para unos y para otros. Díganme si ven a una persona, más bien, ustedes pueden identificar a una persona que les deja alguna enseñanza, alguna expectativa sobre la forma de hacer las cosas en algún tema en su vida. La forma de enfrentar algo. ¿Quién es modelo para ustedes en sus vidas y en qué ámbito? Vean que esto no es nada tampoco lejano a nuestras realidades. Y el tema del manejo del estrés y burnout y el estar quemado, que son dos temas que son cada vez más importantes en los espacios educativos, precisamente estas transformaciones y las limitadas herramientas con que hemos contado para enfrentar las nuevas realidades educativas tienden a generarnos reacciones también, como el estrés, como la sobrecarga de trabajo, y eso es importante. Vean que lo que estoy planteando es un trabajo desde lo emocional, desde lo cognitivo y desde lo conductual, que tienen que estar integrados. Porque nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes merecen estar en entornos que resalten la ternura, no la supervivencia. Y este es un graffiti que me encanta y lo uso mucho. Porque las personas que quieren un mundo mejor no están descansando, están haciendo eso, están haciendo un mundo mejor. Y les invito a ustedes a que trabajen por ese mundo mejor. Muchísimas gracias y me encantaría escuchar sus comentarios, aportes, dudas. Gracias, Mari, por su exposición tan exhausta, tan minuciosa, que en realidad nos estás proporcionando a los profesores y a esta misma institución educativa un programa ya de prevención. Así que te agradecemos mucho. Con mucho gusto, don Julio. Gracias a ustedes. Quiero resaltar algo antes de darte las gracias finales por esto. Has hecho énfasis en algo que se está
popularizando en las instituciones educativas sobre el tema de la violencia, que es la judicialización. Judicializar todos los casos de violencia trae como consecuencia nuevos conflictos de padres, de familia y de los propios estudiantes. Ustedes por un grupo de demandantes, otro el grupo de demandantes. Eso es algo detallado que hay que seguir trabajando, que es importante. Entonces, dicho esto, Mari, creo que están sobrando los comentarios de las personas aquí presentes sobre la satisfacción que le ha proporcionado tu enriquecedora y muy prolífica exposición de las luces y sombras de la convivencia en la escuela. Y que hemos dicho son más sombras que luces, y por eso la preocupación y el trabajo en nuestra región. Así que te agradezco mucho en nombre de la institución educativa, en nombre de los participantes y del mío propio por tu colaboración. Te mando un abrazo grande, Mari. Y ya estaremos. Muchas gracias, don Julio. Gracias a todos ustedes. Muchos éxitos en el resto de la jornada.